Me mandaron solo nomás adentro, caminando, a buscar el motorhome. Bueno, las fajas están abiertas, miren, esta también, pero las puertas están todas cerradas. Bueno, dice Santi que no le dieron la llave del motorhome, que espero que pronto me tire novedades, aunque sea una cara de que está todo bien. Abrí la puerta, se ven muchas huellas por acá. Mira, se cayó, o sacaron, o se cayó la placa de YouTube. A ver, esto estaba abierto. Llegó finalmente el día de retirar la jacuneta del puerto. Así que hoy empieza el viaje en motorhome por un nuevo continente. Hace exactamente 36 días atrás, en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, estaba pasando esto. La jacuneta ya está estacionada. Ahí atrás tenemos otro motorhome, que es el que va a viajar con nosotros. Listo. Nos vemos de acá a 3 meses. No, a 3 meses. No, por favor. A 4 semanas. ¿Cómo sería? No lo mufa y todas esas cosas. No lo mufa. Nos vemos en 28 días, jacuneta. Portate bien. Oh. Hoy hemos pasado acá en Amberes nuestra última noche previo a buscar el motorhome en el puerto. El nivel de ansiedad que manejamos en estos momentos. No les puedo explicar. Un dolor de panza, dormí muy mal anoche, de la ansiedad, todo viene saliendo perfecto, por suerte. El motorhome llegó en tiempo y forma. Hoy es miércoles y llegó en la madrugada del día lunes. Pero ya teníamos concertada la cita para ir hoy, había que coordinar previamente, entonces hoy a la 1 del mediodía tenemos que estar en el puerto para poder ir a retirar el motorhome. En el video que dejamos el motorhome en el puerto, ahí les mostramos cuáles eran todos los requisitos, así que si están interesados en hacer esta misma ruta de enviar un motorhome desde Sudamérica hacia Europa, los invitamos a que vean ese video donde ahí les mostramos todos los procedimientos y les habíamos dicho que íbamos a contarles cuando llegáramos a Europa cuál iba a ser el monto total, porque hasta ese momento todavía no habíamos pagado la totalidad del envío. Resumiendo, hicimos hasta el momento 3 pagos. Por un lado, el pago de los gastos en Montevideo, que eso lo pagamos allá al momento de embarcar. Pagamos $779, todo lo que incluía el despacho desde Montevideo. Por otro lado, contratamos un seguro, que esto es opcional, pero nosotros decidimos contratarlo porque no lo quiero ni decir, no importa, es para eso son los seguros. Gastamos 300 euros. Y por otro lado, el gasto más grande, que es el de la naviera, el gasto mismo del envío del motorhome, que eso ya incluye todos los gastos del puerto acá en Retiro. Pagamos 3.702 euros. Este gasto depende del volumen de tu motorhome. Vos tenés que pasar el largo, el ancho, el alto y además el peso. Vamos a dejar acá las medidas del nuestro para que tengan de referencia y en base a eso te hacen una cotización. En nuestro caso terminó saliendo un poquito más barato de la cotización que nos habían pasado. Y otra cosa sumamente importante es que para poder retirar el motorhome desde acá, uno tiene que contar con un seguro del vehículo. No todas las compañías acá en Europa aseguran vehículos con patente extranjera. Nosotros lo contratamos con Tourinsur, espero que se esté pronunciando bien porque ya saben que venimos ahí medios complicados con los otros idiomas. De todos modos, en la descripción les vamos a dejar el link de la página web de ellos, que es una agencia de Alemania. Me está pasando algo muy raro. Siempre protestaba o puteaba cuando veía que las cosas estaban en inglés y te generaba un esfuerzo adicional para entenderlo. Ahora, la felicidad que me da ver cuando leo algo en inglés entre alemán, francés y neerlandés es como, bueno, sí, inglés, por lo menos lo básico se entiende. Qué difícil todo este idioma para nosotros, obviamente, que no entendemos nada. Lo bueno de esta compañía es que no solo que ofrecen seguros para Europa, sino que también ofrecen para África, para Norteamérica, y lo mejor de todo es que lo puedes hacer en el día. Literal, así fue como lo contratamos nosotros. Vos tenés que completar un formulario, ellos te pasan las diferentes tablas de precios que se las vamos a compartir acá. Lo más básico es el seguro contra terceros, como en todos lados, pero a diferencia de otros países, si uno desea, puede contratar un seguro que incluso te cubre robo o inclusive uno mayor que es de incendio, cosa que en otros lados nosotros eso no lo hemos visto. Partiendo de la base, uno sí o sí debe contar con un seguro contra terceros y dependiendo de los meses que uno desee contratar, estos son los valores. Pero sí es requisito para sacar el motorhome del puerto, presentar el seguro, que incluso lo tuvimos que hacer ya un par de días antes para poder comenzar con todos los trámites.
antes. En nuestro caso lo contratamos por 4 meses, es decir que tiene un costo de 576 euros. Ya tenemos prácticamente todo listo, último armado de bolsos. Esperemos antes de llegar al motorhome, pero antes tenemos que hacer un par de cositas. Nosotros ya desayunamos. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es ir a comprar un chaleco de seguridad. Acá cometimos el error de que nos podríamos haber sacado el de nuestro kit de seguridad que llevamos en la camioneta, haberlo traído y demás. ¿Quién no hubiese sabido? Lo llamativo es que, por ejemplo, en todas las otras veces que hemos ido a retirar el motorhome o a entregarlo, la misma agencia te da un chaleco. Y acá el mail decía explícitamente que lleváramos uno. Le preguntamos si tenía que nos pudiera prestar y nos dijo no sé, sino como pueden ir a comprar uno. Así que por las dudas, no vaya a ser cosa que por no tener el bendito chaleco de seguridad no podamos entrar al puerto. ¿Qué tal? Mira, Tucu. ¿Cuánto vale? 5,69 €. Y de paso nos vamos a llevar esto que cuesta 1,59 €. Es un cartoncito que sirve para marcar un horario. Esto se usa en lugares que estén indicados con este cartel, digamos con la letra blanca sobre un fondo azul, que son lugares para estacionar de manera gratuita pero por un tiempo limitado. Entonces cuando vos llegues con tu vehículo tenés que marcar a la hora a la que llegaste, entonces después pasan los inspectores y revisan si vos estás dentro de ese tiempo permitido. Así que le agradecemos el dato a los chicos de Creciendo en el Camino que nos habían pasado esta recomendación cuando habían estado averiguando cosas de Europa. Y si bien, como les contamos, que acá en Europa es muy fácil moverse en transporte público para todos lados, en este caso puntual para ir hasta el puerto, cosa que no debe ser muy habitual, la combinación era bastante complicada, tardaba más de 2 horas en llegar y con un Uber estabas en 30 minutos, así que bueno, vamos a elegir esa opción y nos vamos a pedir un Uber para ir hasta el puerto. Creo que voy a llorar de la emoción. Tengo un dolor de panza, eso sí, igual, pero acabamos de llegar al puerto para encontrarnos con la gente y miren la vista que tenemos acá. ¡Qué lindo volver a verte, Cacuneta! No lo puedo creer. ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso verte acá! Bueno, se ve todo perfecto. Bueno, ahora ingresar. En esta oportunidad decidimos hacer todos los trámites a nombre de Santi, así que él ya se juntó con el agente que nos va a ayudar a sacar el motorhome del puerto y ahora solo resta esperar. Les juro que no puedo creer estar viendo la Cacuneta acá. Nivel de emoción, ansiedad. Me parece algo tan increíble que después de todo el tiempo que estuvimos viajando por América, 5 años, estamos a punto de arrancar otra nueva etapa de esta vuelta al mundo. Muy felices, pero tengo un dolor de panza, te juro. Pero es emocionante verla acá. Bueno, fue todo rapidísimo. Me mandaron solo nomás adentro, caminando, a buscar el motorhome. A ver. Ahí lo acabo de ver a Santi. Ay, supongo que ya está para subirse al motorhome. Qué difícil que está filmar con la reja, pero bueno, supongo que irá a ver. Las fajas están abiertas, miren, esta también, pero las puertas están todas cerradas. Y acá chequeé también, está todo cerrado. Bueno, no puedo hacer foco desde acá, me toma la reja. Bueno, dice Santi que no le dieron la llave del motorhome, o sea, con la que venía acá, que no sabe dónde están, así que estaba todo cerrado. Acaba de llevarse, le acabo de pasar acá la llave que tenemos nosotros de repuesto. Me dijo que encontró una faja abierta y se fue. Y no me dijo cuál, que espero que pronto me tire novedades, aunque sea una cara de que está todo bien. La puerta, se ven muchas huellas por acá. Mira, se cayó o sacaron o se cayó la placa de YouTube. A ver, esto estaba abierto. Ahí hay ropa, acá hay ropa, acá también hay ropa. Ay, me parece que está todo. Ahí están los platos, está todo.
Bueno. Ay, qué alivio. Me parece que está todo súper bien. Acá pareciera que no han hecho nada. Ah, miren. Subió un perro. Se ve que a revisar. Miren las patas. Esto no sé si se habrá despegado del viaje. Pero bueno. Ay, qué tranquilidad. Me asusté cuando vi. No, está todo. Ahí están gorras, de hecho. Ay, por Dios, qué alegría. Está todo perfecto. No puedo revisar 100%, pero bueno, todo lo que se ve, todo perfecto. Bueno, señales de que está todo bien. Acaba de bajar del motorhome. ¡Ay! ¡Qué felicidad! A ver. No, ¿qué más a la jacuneta? Por favor, qué lindo que es tenerla acá. Me voy a ir para afuera que me están esperando porque ahora hay que hacer una revisión en conjunto. Santi acaba de arrancar la camioneta. La escuché desde acá. ¡Vamos, jacuneta! De Argentina al mundo. ¡Qué felicidad! Te juro que es muy emocionante saber que está nuestra casita de Argentina, el orgullo de traerla con la patente de Argentina para viajar por el resto del mundo. Estoy muy feliz por esta etapa que comienza. Nada, gracias a todos los que han sido parte en este momento, en este proceso, en estos años, acompañándonos. Nada, estamos muy felices por todo lo que se viene. Bienvenido a Europa, jacuneta. Ay, qué hermoso de tener nuestra casita acá. Qué alegría. Y miren quién viene para acá. Ay, qué felicidad. Qué alegría. Y qué emoción, por favor. Tengo que reconocer que me cagué mucho. Llegué, cuando abrí la faja estaban abiertas. Cuando abrí, hay todas huellas como de barro adentro y puertas abiertas, pero está todo bien. Después vi que había una pisada de perro arriba del almohadón. Se ve que entraron a hacer una revisión con un perro, pero está todo bien. Se cayó la placa de YouTube o la sacaron para ver si había algo atrás, no sé, pero está todo perfecto. ya me lloré todo. ¿Sí? Tenemos nuestra casita con nosotros. Muy feliz. Vamos a guardar los bolsos y dejar de andar con bolsos. ¡Qué hermoso volver a casa! Estamos chequeando todo por las dudas, pero se nota que no han abierto nada. Solamente abrieron el motorhome, que como se vieron las marcas de perro y les contamos, debe haber sido una revisión. Pero el resto de las auleras parece que no han abierto absolutamente nada. Gracias, Yamita, por cuidarnos. Y a Losito, por cuidar nuestra casita también. No tenemos agua claramente en el motorhome, pero queríamos aprovechar a por lo menos poder entrar. Y para mí una gran solución a muchas cosas son las toallitas húmedas. Estas son toallitas desinfectantes para limpiar. Entonces en casos como esto, que por ejemplo no tenemos agua, te ayuda. Tiene como grasa el piso, porque no era tierra. Y está como, mirá, acá quedó todo manchado. Las manchas que saqué de allá no salieron bien. Pero bueno, por lo menos para subir los bolsos. Y aprovechamos también recién a sacar las fajas de seguridad. Tuvimos como una hora para sacar las fajas. Estaban re difíciles, ahí con alcohol limpiando para que no quedaran las manchas. Toallitas húmedas, siempre. Como cuando no hay bidet, toallitas húmedas, gente. Falta revisar una sola cosa. Que esté el Starlink. Bueno, genial. Todo perfecto para acá arriba. Hace 5 minutos que estamos acá, creo que disfrutando simplemente de estar sentados en nuestra casita. Vos sabés que cuando estaba grabando, cuando vos todavía estabas sacando la camioneta, y conté que estaba muy emocionada. Y me generó, no la misma, porque obviamente son cosas sumamente distintas, pero una sensación de como cuando llegamos a Alaska. Lo sentí como un logro tan... Y ahora en este momento que estamos sentados acá, o sea, el trámite fue sumamente rápido de sacar el motorhome del puerto. Pero
rapidísimo y fácil, digamos. Pasaporte, verificaron que el número de... que el chasis de la camioneta sea el mismo que figuraba en los papeles para que realmente te lleves el vehículo que corresponde. Paréntesis acá, si en algún momento les preguntan el VIN number, sería el Vehicle Identification Number, que sería el número de identificación del vehículo, que es el chasis. Pero nada, súper bien, súper fácil, todo impecable. La verdad que fue un lujo. Y ahora, sentados acá, me rememoró a esa sensación de cuando llegamos a Alaska y nos sentamos en el cartel y estuvimos 2 horas mirándolo. Bueno, tengo ese mismo sentimiento, o sea, una felicidad y un relajo porque estamos acá así como... Yo creo que en algún momento van a venir al puerto y van a decir, chicos, se tienen que ir. ¿La quieren mandar de nuevo a otro lado? Estamos buscando dónde cargar agua y dónde dormir, porque arranca nuevamente la vida en motorhome. Se terminaron los hoteles, los Airbnb y todo. Esta noche hay que buscar un lugar para dormir. Pero primero hay que cargar combustible porque la camioneta está en reserva, así que... Hay que resolver el tema del gas, porque si no, no se puede cocinar. Pero ya hay mucho para contarle que en las próximas horas les vamos a contar. El odómetro nos marca 4.100 kilómetros. Le dimos una buena prueba por Sudamérica. La verdad, que sí, che. Hemos puesto en 0 el trip A, así que vamos a controlar cuántos kilómetros hacemos por acá, primero por Bélgica, después por Europa. Por África y por el resto del mundo. Ay, no saben la alegría y felicidad que tenemos de que todo haya salido bien, de estar de nuevo con nuestra casita. Así que, primeros kilómetros por Europa, gente. Bienvenidos. Primera carga de combustible en Europa, señoras y señores. Che, acá es como en Estados Unidos. Sí, por lo que he visto es autoservicio. No sé si será en todos lados, pero creo que en varios lugares sí. Estos son los precios por litro de combustible. 1,55 € el litro de diésel, que son... ¿Cuánto es en dólares esto? Y como 1,80 más o menos. ¿Como Belice, más o menos? Saladito. Bueno, a ver, ok, espero que esto, a ver, tiene para pasar English. Ok, please follow the instruction on the payment terminal. Choose a pump on the big screen above. Las dos. Number 2. Do you wish to save smiles on your fill-up? I don't save smiles yet. Yo voy a investigar cómo ahorrar en combustible acá. Bueno, ya puedes empezar a cargar. Bueno, te dejo, toma. Ok. Ya me llegó la notificación de que me devolvieron 5 € pagando ahí. Yo no sé si acá esto es para tarjetas físicas, si acá puedes ingresar billetes, porque si no, digo, no sé si existe la opción de pagar con billete, digamos, o solamente con tarjeta. Esto fue lo que gastamos. 56 litros de diésel fueron 88 €. El tema es así, te hace como una precarga de 130 €. Eso fue lo que me descontó primero de la tarjeta. Me devolvió el 5%, pero esto tiene un tope de unos 50.000 pesos mensuales, entonces no me alcanzó a devolver el 5% porque ya lo había agotado. Pero ahora me entró la notificación del gasto efectivo de la tarjeta, que fueron los 88 €, así que no se descontaron los 130, sino digamos que te devuelve esa plata que te descontó de más. Y también vamos a aprovechar a cargarle combustible al grupo electrógeno. Justo había una persona local, le pregunté y me dijo que no, que como que en toda Bélgica solamente se paga con tarjeta. Estamos como un poco alterados y avasallados de tantas cosas nuevas. La aplicación iOverlander, que usamos un montón de tiempo en América, acá, si bien existe, obviamente hay algunos puntos marcados, pero prácticamente no se usa, así que estamos mudando una aplicación nueva que se llama Park4Night, se la vamos a dejar acá, que está bastante buena, pero es todo nuevo y es todo distinto, así que nos está costando todo mucho más. Ya vi que tiene como bastantes pro en relación a iOverlander. Por ejemplo, se puede usar en español, entonces está bueno que no tenés que estar haciendo la traducción todo el tiempo. Las informaciones están cargadas en varios idiomas, si no tenés la opción de traducir, y tiene un montón de detalles más que ya se las vamos a mostrar. Lo que sí, por lo pronto, con Park4Night, si bien se puede usar de manera gratuita, como para sacarle el jugo a todos los beneficios, como por ejemplo poder filtrar para ver lo que uno está buscando y demás, te invita a que te suscribas. De todos modos no era costosa, pagamos
$9.99 o 9,99 €, no recuerdo, el año. Así que no es mucho para el uso que le damos, encima nosotros lo usamos todos los días. Estamos yendo para un punto que decía estacionamiento gratuito y que se puede cargar agua, que es todo lo que necesitamos en este momento. Está cerca de una ciudad que hay supermercado y mañana vamos a ver si resolvemos el tema del gas. Pero bueno, paso a paso. Por lo pronto, 30 kilómetros hasta nuestro próximo destino. Power of words, tell me stories, legends before, ones who ran with the wolves, broke free. Hicimos una paradita técnica en el supermercado. Ya vamos a venir con tiempo, le vamos a mostrar todos los precios, pero necesitamos comprar algo rápido para poder volver a tener el motorhome habitable. Como les dijimos, ya le vamos a mostrar bien a detalle los precios del súper. Pero hicimos una compra grande. Compramos pollo, cerdo, pescado, 2 docenas de huevos, no sé, masa para tarta, para empanadas, sal, pimienta, granola, yogur, cerveza, un aceite de oliva gigante, miren que está por ahí. Verduras, panificados, cosas de limpieza. Perlitas para la ropa. Ya estoy con ganas de usar el lavarropa, pero un montón de cosas y gastamos 149 € con 0,5, es decir, unos $175. Nosotros la compra en esta oportunidad la hicimos en el Aldi, que fue el mismo supermercado, el primero que les mostramos en los precios de Estados Unidos. Sabemos que esta cadena es muy barata, veremos después si en el resto de las otras cadenas los precios cuestan más o menos lo mismo, pero vamos a guardar las cosas y a comer algo, porque es muy tarde, no hemos comido y tenemos que seguir con el proceso de cargar agua, limpiar. Algo frío igual vamos a comer porque no tenemos gas. Estamos de camino hacia el punto que teníamos marcado para instalarnos ahí, cargar agua. A la derecha hacia la Baumstraße. Y bueno, ordenarnos, ¿no? Limpiar la casa, acomodar las cosas, guardar. Pero mientras tanto, miren qué belleza esta ciudad, pueblo, no sé cuántos habitantes tiene. Se llama Eeklo. Supongamos que se pronuncia así. Mira, acá hay un cartel en la entrada. Bueno, o sea, no se entiende nada, pero hay una P de parking y 2 dibujitos, uno de auto y uno de algo más grande. Tipo colectivo, ponele. Che, ¿qué parece la entrada de una estancia? A ver, ¿con qué nos encontramos? Nuestra primera noche durmiendo en motorhome en Europa. Este es el punto, es para cargar autos eléctricos. Bueno, necesito dejar de grabar y usar el traductor para entender qué dice. No era el lugar que nos imaginábamos, pero hemos tenido mucha suerte igual. Esto en realidad es como una reserva, que de hecho ahí detrás hay ciervos y lo que te permiten en realidad es los dueños, digamos, de un espacio privado que te autorizan a pasar la noche ahí en ese sitio donde nosotros llegamos. Hay baños, hay agua, pero no es que uno puede conectarse a una canilla y cargar agua. Entonces tenemos que dejar el motorhome acá, vamos a ir a buscar agua y ahí vamos a cargar el tanque. El señor que nos recibió fue sumamente amable, nos dijo que se iba a sumar, que nos iba a buscar en las redes sociales, que nos iba a seguir, nos recomendó lugares para conocer. Así que la verdad es que arranca muy bien este viaje por Europa. Esto es lo que estamos haciendo. Como no podemos cargar directamente al tanque, estamos usando el bidón de agua potable que tiene una bombita. Lo conectamos acá y con esta manguera cargamos al tanque. Y este va a ser el primer estacionamiento de nuestra primera noche acá en Europa. ¿Qué tal? La verdad que un lujo. Ni cerca estamos de haber terminado de ordenar. Miren, ahí atrás todo ese caos. Allá atrás el bolso, está todo por cualquier lado. Pero bueno, necesitamos comer. Se hizo una merienda, almuerzo, cena, todo junto. ¿Qué hora es? Son las 7:30 de la tarde. Nosotros desde las 9 de la mañana que no comemos nada. Así que vamos a alimentar estos cuerpos. No hay gas, así que todo frío. Una ensaladita que tiene muy buena pinta. Un poco de queso. Esto que es guacamole. Guacamole con unos grisines. Y bueno, volvimos.
¡Ay, qué felicidad estar en nuestra casita! Muy feliz. En Muy Europa. ¿Estás consciente que estamos en Europa? Qué loco. Hoy venía pensando que veníamos manejando. Qué loco estar manejando nuestro motorhome argentino acá por la ruta de Bélgica. Una locura. 11:30 de la noche. Todavía no hemos terminado. Estamos muy bien, pero todavía no terminamos. Pero nos vamos a descansar, que no damos más. Yo lo que estoy es muy feliz de estar en mi cama de nuevo después de 36 días. Vamos a dormir. Encima está fresquito con la frazadita. Vamos a descansar. Buenos días. Con esta vista hemos amanecido hoy. Ya han llegado algunos autos a trabajar acá. Tenemos 90% ordenado, por poner un número. Y tenemos desayuno frío hoy, porque todavía estamos sin gas. Granola, yogur, frutos secos, unos arándanos. ¿Cómo dormiste? Muy bien. ¿Qué tal fue volver al motor? Uy, lo re extrañaba. Espectacular. Lindo, volver a nuestra cama, nuestra almohada, nuestro espacio, nuestra rutina. Así que ahora desayunamos algo y nos vamos para resolver el tema del gas. Como ya les habíamos anticipado cuando estábamos preparando el motorhome en Uruguay para mandarlo para acá, les mostramos que habíamos dejado nuestra garrafa. Acá en Europa es posible usar garrafas como la que nosotros usamos durante todos estos 5 años, que es la de propano, pero ¿qué pasa? Por todo lo que hemos estado leyendo, el tema de la carga y recarga no es fácil porque cada país tiene su método. Entonces, lo que más recomiendan y dicen que es lo más fácil para viajar acá en Europa es utilizar el sistema de GLP. Estas son las garrafas mucho más livianas que la que teníamos nosotros. No, son de aluminio, no pesan nada. Este es el tanque de GLP que vamos a poner. Este está habilitado hasta 2035, o sea, tiene 10 años de vida útil. Tiene 2 picos, uno por el que se llena y otro por el que sale el gas. Y tiene una capacidad de 33 litros, que en kilos aproximadamente el equivalente sería 14 kilos. O sea que vamos a tener bastante más de capacidad que antes. Porque antes teníamos 10 kilos. Antes teníamos 10. Vamos a instalar el tanque acá, en el lugar donde lleva la garrafa, y se instala un pico acá afuera, como cuando uno carga gas en el auto. Entonces, en prácticamente todas las estaciones de servicio vamos a poder llenar combustible y llenar la garrafa de gas. Y otra ventaja que tiene es que ya viene con un indicador, entonces nosotros vamos a poder ver acá en qué nivel está la garrafa. Y el hecho de poder cargarla en casi todos lados está muy bueno, porque si no, ¿qué pasaba? Antes nosotros teníamos que esperar a que nos quedáramos sin gas para ir recién a un lugar, cargarla y demás. Entonces vos ahora te paras a cargar combustible, recargas la garrafa y de esa manera es más fácil. Esta garrafa que está acá, que es la que vamos a llevar nosotros, cuesta 380 euros. Y si no, está esta otra opción que es un poquito más pequeña, que le quedarían aproximadamente unos 11 kilos de gas cargada, que vale 320. Nosotros vamos a aprovechar, ya que nos cabe esta, que vamos a ganar más kilos y el espacio es bien grande. A este lugar llegamos buscando por internet y de casualidad en el lugar donde, lo que está lloviendo, en el lugar donde pasamos la noche, el señor nos preguntó que hasta cuándo nos íbamos a quedar. Le dijimos, no, nos vamos mañana porque vamos acá a hacer la instalación del gas, y le mencionamos el nombre del lugar y dijo, uy, es el mejor lugar de todo Bélgica para hacer instalaciones. Así que bueno, vinimos como muy motivados y ojalá que salga todo bien. Todo lo que venimos conversando con el señor es sumamente agradable, nos está dando un montón de recomendaciones para viajar para acá, para Europa, así que esperemos que salga todo bien. La verdad que es un lujo. Miren cómo queda, espectacular. Y nada, abrís, llenás, no tenés que andar sacando la garrafa ni cambiando nada. La verdad que va a ser un lujo. Vamos a probar que todo funcione. A ver. ¡Gas! Perfecto, las 2 hornallas. Calefón prendido. Está calentando. Ahí está saliendo agua caliente, qué hermoso. Ya tenemos nuestra garrafa de gas y estamos muy contentos porque, bueno, no solo que con este cambio en el diseño, en este motorhome, que tiene la baulera en el exterior, como les mostramos que sacar la garrafa va a ser mucho más fácil, ahora con este sistema ni siquiera hay que bajar la garrafa, entonces Ni siquiera abrir la puerta. Literal, así que va a ser un golazo. Les contamos,
El costo total de la instalación fue de 675 euros, eso sin impuestos, que acá el IVA también es un 21%. Eso incluía tres cosas. Por un lado, los 380 euros que corresponden al tanque. Y después nos cobró 175 euros, conector que va para afuera, el regulador, todos los materiales de toda la conexión y 120 la mano de obra. Puede llegar a haber sido eso, pero una cosa así. Porque nos preguntó si teníamos regulador, le mostramos, o sea, le dijimos que en realidad el regulador de la garrafa argentina era distinto y que no teníamos, entonces sí o sí necesitábamos un regulador. Pero bueno, pagamos tres conceptos, 380, 175 y 120. El total, 675 euros. Eso costó. Y lo más importante es que cuando uno hace este tipo de instalaciones es que te tienen que dar un certificado, que nosotros lo tenemos acá, que es válido por 10 años. Vimos que se podía comprar todo el kit de instalación por internet. Salía creo que alrededor de 600, 500 y pico euros. Pero si uno lo instala, después, que no, la verdad que no parecía tan complicado, tiene que ir a algún lugar como este, por ejemplo, a hacer la certificación, si no uno no puede estar cargando gas así. Y en ese precio también estaban incluidos todos estos picos, que son los diferentes conectores que vamos a estar utilizando en los diferentes países. Acá, por ejemplo, tenemos un mapita con los conectores que corresponden a los diferentes países. Así que cuando uno cambie de país, simplemente pones ese adaptador y te conectas. Estoy muy emocionada con que sea tan fácil la carga de gas. Bueno, vamos a probar la primera carga. Lo que nosotros vamos a buscar es en todos lados donde se vea LPG, que es lo mismo que GLP, nada más que diferente orden, diferente idioma. Miren, estación de servicio común y corriente, y acá tenemos para cargar. Ah, esto se gira. ¿Estás emocionado? No puedo creer que así carguemos gas y no reneguemos más con la garrafa. Traduciendo todo lo que vemos. Atornilla la pistola, presiona el gatillo de seguridad, bloquea el gatillo, ¿ok? Eso ya hiciste, ¿no? No. Eso no está cargando, ¿no? Ok, ahí quedó bloqueada. Bueno, me dijo que primero tengo que pagar acá. LPG, bomba 8. Bueno, supongo, listo, que te va a descontar 125 euros. Había para cambiar el idioma. Ahí, listo. Nossa, señora. No puedo creer esta facilidad. Feliz como una perdiz. Listo, tenemos la garrafa llena de gas. Y bueno, ya teníamos un poquito ahí de antes, así que entraron 25 litros, gastamos 19 euros, sale 75 centavos el litro de GLP. Y hace un ratito yo pasé caminando por toda esta parte, que les voy a dejar unas imágenes acá, y hay un montón de puestitos de lo que se imaginen, de frutas, de verduras, de pollo, comida fresca, ropa, calzado, de todo. Una feria, digamos. Me pasó una situación muy rara. Ayer fuimos al súper, la señora que nos estaba cobrando, le hablamos en inglés. Nos miró como, no nos respondió. Le dije bonjour y creo que fue peor. Nos habían dicho que en la zona norte de Bélgica se habla neerlandés, algunos hablan inglés, y en la parte sur algunos hablan francés. Pero en estas zonas, como que si les hablas, por ejemplo acá, francés, medio que te miran un poco mal, puede ocurrir. Y en la zona sur, al revés, digamos, si les hablas neerlandés. Así que dije, tengo que aprenderme por lo menos cómo se dice hola. Hola. En neerlandés es bastante fácil con el inglés, es hallo. Se escribe como hello, pero en vez de con E, con A, se pronuncia hallo. Lo que sí, en un momento me habló una señora, y no le, bueno, ni que hablar de que no le entendí nada de lo que me estaba diciendo, sino que le quería decir no hablo neerlandés. Así que las miré con cara de literal, era el emoji, y como que le dije sorry. Estaba con el traductor intentando aprender a decir no hablo neerlandés, que es muy difícil. Vean cómo se escribe, ¿no? Y escuchen. Ich spreche kein Niederländisch. No, no hay forma que diga eso. Ich spreche kein Niederländisch. Ich spreche kein Niederländisch. Y de todos modos me lo guardé ahí, tipo, no sé, en algún momento tengo que sacar el celular y ponerles a reproducir eso porque es imposible. Ya hemos encontrado un lugar muy cerquita del pueblo para instalarnos, comer algo aprovechando que tenemos gas. Un poco de pollo por acá con ensaladita. Vamos a descansar porque la verdad que todo el proceso de sacar el motorhome del puerto, acomodar el gas, todo, la verdad que salió todo perfecto, pero te agobia. Así que nos vamos a quedar acá el día de hoy descansando, aprovechando a trabajar un poco.
Así recargamos energías y en el próximo video salimos a viajar juntos por Europa en motorhome. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita y los invitamos a que nos dejen en los comentarios cuál es el lugar de Europa que más les gustaría que les mostremos en este canal. Los leemos. Nos vemos en una próxima vez. Heaven knows I'd stay, but I have to run. Here calls